porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así se ve, amados hermanos, porque por el Espíritu Santo es que conocemos las cosas de Dios. Pues si ahora nuestro Señor Jesús somos sus amigos. Entonces, amados hermanos, vemos es ese mayor amor. Pues el amigos, ¿a quién podemos llamar? Por decir, a las personas que tenemos mucha confianza, o mejores amigos, ¿no? A las personas que tenemos mucha confianza, mucha estima, mucho apego. Entonces, amados hermanos, les daré unos ejemplos por decir, un regalo de Navidad que un amigo así de esa condición que usted tenga, venga y les regale eso. ¿Cómo ustedes se sentirán? Muy felices, muy dichosos, de veras. Aunque sabemos que en la Navidad pues no la festejamos como el mundo la festeja, ¿cierto? Pero bueno, estamos dando solo un ejemplo. Y bueno, amados hermanos, pero si viene un desconocido a regalarle un obsequio, ¿cómo se sentirán? Le dirán, sí, bueno, gracias, ¿no? Pero se sentirán como un poco extraño, ¿no? Y como que no tan felices, ¿no? No como su amigo de confianza, pues le regaló un regalo, ¿no? O como otro ejemplo, amados hermanos, un donante. Es decir, amados hermanos, que imagínense que usted, un riñón esté funcionando mal y necesite donante o necesite sangre para una operación, y venga su amigo y done eso, su amigo de confianza, y done eso para usted. ¿Cómo se sentiría? Muy agradecido, muy feliz, muy dichoso de que su mejor amigo, su mayor amigo, le haya dado eso. Y entonces, amados hermanos, ese es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, en que dio su vida por sus amigos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo tiene ese mayor amor, es el más grande amor. Pues así, amados hermanos, ¿cómo usted se siente al ver que su amigo, mejor amigo, le da un obsequio o le dona algo que usted necesita? Imagínese si diera su vida por usted. Así es, amados hermanos, que pero ahora en esta tierra ya nadie se va a tener que dar la vida por nadie, porque saben, nuestro mayor amigo, nuestro mejor amigo, dio la vida por nosotros. Esa persona, ese ser, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo no debemos estar tan agradecidos? Y por ende sentir tanto amor por nuestro Señor que hizo eso por nosotros. Y por ende demostrar ese amor también en obras que glorifiquen el nombre de Dios. Así es, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tuvo el mayor amor. Ahora vayamos a otro punto, a Romanos capítulo 8, verso 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este verso está como subtitulado como título: no escatimó a su Hijo. ¿Qué es escatimar? Que dice que no negó a su Hijo, y lo contrario sería que entregó a su Hijo.
no se aferró a su hijo, a lo más amado que tenía, sino que lo dio para que muera por todos nuestros pecados y para que nos haga salvos. Imagínense, amados hermanos, nuestro Señor estando en el cielo con nuestro Padre, lo más amado que nuestro Padre pudo tener en el cielo, lo más preciado, lo más apreciado, lo más precioso para Dios era su Hijo. Pero lo dio y envió a su Hijo en esta tierra para que en una virgen, como dice Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para sufrir de esa manera y morir por nosotros. Por los otros, ¿qué dice? Por nosotros. ¿Por nosotros quiénes? Los pecadores. Personas, amados hermanos, que vivíamos lejos de Dios, apartado, que vivíamos en el mal. Y por ende todo eso disgustaba a Dios, porque Dios es nuestro creador y el Rey de todo el universo. Entonces, amados hermanos, Dios de esa manera nos mostró su grande amor, al entregar a su Hijo y no negarnos para que fuéramos salvos. Porque ni un hombre podría morir en esta tierra para hacernos salvos, porque todos éramos pecadores, mas tenía que venir Jesucristo para salvarnos. Aleluya. Y les doy como un ejemplo de un tranvía, de un tren. Bien, imagínense que usted trabaja en un tranvía o alguien que mueve las palancas de las rieles para que pase el tren. Imagínense que haya muchas personas en ese tren y que esté viniendo, pero de pronto en una de las rieles por donde va a pasar el tren está su hijo, y su hijo, un niño de edad muy corta y que está jugando sin darse cuenta y está en las rieles, y usted, si no mueve la palanca para que las rieles se modifiquen, se cambien, el tren se va a descarrilar y morir muchas personas, y personas de todo tipo. Pero si usted mueve el tranvía, mueve las rieles, para que el tren pueda pasar, pero por donde el tren va a pasar, ahí está su hijo, el tren, se van a salvar esas personas que están en el tranvía, en el tren. Pero usted va a tener que dar la vida de su hijo por aquellas personas de ese tren. Asimismo hizo nuestro Padre con nosotros. Sacrificó su único Hijo por nosotros, los pecadores, lo más preciado y amado que tenía, lo sacrificó por nosotros. Así es, amados hermanos, cómo se ha manifestado el amor de Dios y cómo no debemos de amarlos con tan grande amor. Es realmente asombroso y maravilloso el amor que demostró hacia nosotros, amados hermanos. Ahora vayamos a otro punto. Hechos capítulo 21 versículo 13. Dice:
Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, Pablo, ¿qué nos enseña? ¿Qué ejemplo podemos tomar de Pablo? Y este versículo está como titulado El amor extremo por Cristo o hacia Cristo. Que, amados hermanos, no debemos tener miedo ni de temor de las personas, de la sociedad, del mundo, porque en 2 Timoteo dice 1:7 dice que más Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es, amados hermanos, y no debemos temer, tener miedo. Debemos confesar públicamente a nuestro Señor, como dice en Mateo capítulo 10, verso 32. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios que están en el cielo, dijo Jesús. Pues no debemos de temer de confesar públicamente a las personas que somos cristianos, o no debemos tener miedo, amados hermanos, de practicar los mandamientos de Dios. Pues un ejemplo claro, que si nosotros decimos no a la fornicación, el mundo se burla de nosotros. Y entre otras cosas que le parecen locura, pero nosotros debemos de practicar y de hacer los mandamientos, los muchos mandamientos que nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de tener temor de manifestar, de demostrar esos mandamientos en el mundo, en esta vida. De modo que si alguno nos pregunta si somos cristianos, creyentes, no debemos negar delante de todos, decir que somos cristianos evangélicos y que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y que también, amados hermanos, debemos de confiar en nuestro Señor, como dice en Juan capítulo 11, verso 25. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es, amados hermanos. ¿Cómo podemos ver un ejemplo? Cómo en el oriente, en los países musulmanes donde hay cristianos, les quitan la vida por confesar que creen en Jesucristo, en Jesús, que es el Hijo de Dios, y que si dicen que sí creen en Él, le quitan la vida. Pero debemos de confiar en el Señor. Vida o muerte. Si está en riesgo nuestra vida, debemos confesar a nuestro Señor y no negarle. No negar que practicamos lo que Él nos ha mandado. Y aunque el mundo se burle de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra actitud, no debemos negar a nuestro Señor ni su palabra, porque Él es la resurrección y la vida. Y aunque se nos quite la vida o muramos, el Señor nos va a resucitar, viviremos, dice la palabra. Amén, amados hermanos. Entonces, ese es el ejemplo que podemos tener Pablo, pues Pablo tenía todas estas cosas, por eso estaba convencido, y por eso podía decir con valentía que él estaba dispuesto a predicar el Evangelio y aún así ser atado y pasar todas las consecuencias por amor al Señor Jesucristo. Así es, amados hermanos, como nosotros también debemos de demostrar ese amor de Dios en esta vida, en esta tierra, y que los demás vean que somos creyentes, que somos hijos de Dios.
y glorifiquen a Dios. Ahora, hermanos, vayamos a otro punto, a Lucas capítulo 23, verso 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Este versículo tiene como título Amor por los enemigos. Cristo nos dio el mayor ejemplo, amados hermanos, de que por más que todo lo que pasaron por mano de los sumos sacerdotes o de los romanos, todo, hermano, que ya sabemos que pasó nuestro Señor, dijo al estar a punto de entregar el Espíritu: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es, amados hermanos, cómo debemos reaccionar, cómo debemos de sentirnos nosotros, cuál debe ser nuestra respuesta ante los demás, ante las ofensas de los demás, ante las burlas. Si un hermano de la iglesia te ofendió o pecó contra ti, o hizo algo de una u otra cosa mala que te desagradó, que te disgustó, ¿sabe? O estar viendo a un hermano que está haciendo algo malo, ¿sabe cómo debemos de responder? En nuestro corazón sentir y decir por dentro de nosotros lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdona a mi hermano, porque no sabe lo que hace. Esa debe ser nuestra oración, amados hermanos, para con nuestros hermanos y para con los demás. Debemos sentir eso, lo que sentía nuestro Señor Jesucristo, para poder expresar esas palabras y por ende ser consecuente. Pues no podemos, amados hermanos, después de que nuestro hermano nos ofendió, ofenderle de nuevo a él de una u otra forma, o reaccionar mal a nuestros hermanos y seguir diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, hermanos, eso no es así, sino debemos de ser consecuentes con la palabra que decimos. Como nuestro Señor Jesucristo nos dio también una enseñanza en Lucas capítulo 6 versículo 24, que dice: al que te hiera, pero aquí está, a 6:29, dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esa es la reacción que debemos tener, amados, para así poder cumplir el mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo de amar a nuestros enemigos. Ahora vayamos al libro, veamos otro punto, Salmos capítulo 119, verso 47. Dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Este verso tiene como título, amor a la palabra. Y vemos cómo amamos la palabra del Señor, que debemos amar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que la encontramos en la Biblia, en este libro tan sagrado que nos ha dado nuestro Dios,
que lo ha hecho preservar estas escrituras por muchos años. Dice en el 48: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos, que es igual a tus mandamientos, que es casi igual. Amados hermanos, el amar la palabra de Dios, el saber qué es lo que hay en el corazón de Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos ha dicho, lo encontramos en las escrituras que nos ha dejado. Y que una de las muestras de que amamos su palabra es meditando en ella. Es pensar cada vez que revisamos un versículo, meditar. Meditar es tomarse un tiempo para pensar en qué es lo que quiere decir ese versículo, qué es lo que se refiere, cuál es su significado o en qué sentido lo quiere decir ese verso. Entonces tomarse un tiempo es eso, amados hermanos. Eso quiere el Señor, que meditemos su palabra. Y también, como nos dio una enseñanza a nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras, como dice en Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Nuestro Señor Jesucristo dio una enseñanza de que es importante escudriñar las escrituras, revisarlas, leerlas profundamente y estar con mucha atención, con toda la atención al leerla, al meditarla o al escucharla, para que podamos sacar de ahí las enseñanzas más ricas que Dios tiene para nosotros, porque por su Espíritu nos las va a revelar, nos las va a manifestar, nos las va a decir qué es lo que quiere ese pasaje o ese tema. Así es, amados hermanos, por eso nos dice nuestro Señor: escudriñemos las escrituras. O como también en Salmos 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que la ley del Señor, sus mandamientos, David decía que es su delicia, que es algo muy placentero, que es algo que le agradaba, que es algo que él lo hacía con toda su voluntad, con toda su fuerza, con una alegría. Era su delicia. Era algo que a David le llenaba de gozo tremendo al revisar y analizar su palabra, porque amaba a Dios, porque amaba su palabra de Dios y porque amaba a Dios. Sino que en su ley medita de día y de noche. Así es, amados hermanos, se daba un tiempo para revisar David su palabra de Dios. Así en esta vida, por más tiempo que le dediquemos al trabajo, démosle tiempo a la palabra del Señor. Siempre, amados hermanos. O como también dice en Santiago 1:22, pero que también hay que ser oidores. Sí, está bien, pero también tenemos que ser hacedores. Como dice en Santiago: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Así es, amados hermanos, Santiago nos da esa enseñanza, esa reflexión, que también la pongamos por práctica, por obra. Y eso, amados hermanos, nos va a hacer con la ayuda del Espíritu Santo y con la disposición que pongamos. Que Dios nos utilice, que Dios nos limpie, que Dios nos guarde, que Dios nos enseñe cada día nuevas cosas, que Dios edifique nuestra vida espiritual, que lleguemos a ser maduros espirituales.
con la palabra del Señor, de Dios. Esa debe ser nuestra meta, amados hermanos. Con la ayuda de Dios poder hacer eso. Bien, amados hermanos, espero que lo que he compartido el día de hoy les haya podido ser de mucha ayuda, de edificación, y que esto, amados hermanos, la podamos meditar también y podamos reflexionar en todos estos pasajes que hemos compartido, que he compartido. Bien, amados hermanos, es un gozo para mí el poder tomarme un tiempo para estudiar estas enseñanzas y compartir con ustedes, amados hermanos, para que de una u otra forma esta palabra inunde su corazón y su vida, de modo que la podamos poner en práctica juntamente todos. Agradeciendo a Dios también, que siempre digo que me use, que me dirija y que me guíe por su Espíritu Santo para predicar